Ok, ahora sí vamos a continuar con la clase, ¿no? Que habíamos visto ayer, y para eso había yo subido un video en el aula virtual. Profesor, una pregunta. Dígame. Antes noté o me di cuenta que el rotor de las bombas son diferentes a las que hemos estado estudiando, porque esas no son, no tienen como el bobinado que tienen las de la moladora o tal vez la del taladro. Ujú. Son como una masa. Exactamente, sí, son los famosos motores de inducción conocidos como jaula de ardilla, ¿no? Esa masa que usted dice que es solamente Ah, metal, la parte del rotor. Sí, ya vamos a ver más adelante ese tipo de máquina, ¿no? Estamos viendo ahorita la idea, ¿no? La idea general de la máquina de corriente alterna, ¿sí? La ya. diferencia Entonces, con la de corriente continua. Dígame. mi pregunta es, entonces ese tipo de motor no me serviría para la tarea que usted me indica, ¿no es cierto? La tarea de que se indicaba anteriormente. No, porque acuérdese que la tarea es de los motores de corriente continua, no de corriente alterna. Corriente continua. Ya, Ujú. listo. Esta es mi consulta, profesor. Muchas Sí, gracias. ok. Ya, a ver, ahí me confirman si es que se está compartiendo. Sí se está compartiendo el aula virtual, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ok, entonces vamos a ver este video para que quede un poquito más claro, ¿Qué tal ¿no? amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo funciona un generador de imanes permanentes. Sí se escucha, ¿no? El video. Sí, profesor. Ok, vamos a ver entonces el Vamos a video. ver sus partes y vamos a ver cómo es capaz de producir tanto corriente continua como corriente alterna. ¿Queréis saber cómo? Comenzamos. El generador que os voy a enseñar es un generador de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque el estator, que es esta parte metálica que veis aquí, está compuesta por un conjunto de 4 barras de imanes permanentes. Veis que cada imán tiene identificado su polo, polo norte y polo sur. Este es el estator, porque no se mueve y está compuesto por un campo magnético donde aquí tenemos el norte, como pone de manifiesto una brújula, fijaos, el sur de la brújula se une con el norte magnético del estator y aquí tenemos el sur magnético. Si cambio la brújula de posición, veis que ahora el norte de la brújula se une con el sur magnético que está en este lado del estator. Y aquí tenemos el norte. Estos 4 imanes, por tanto, definen el tipo de generador, un generador de imanes permanentes. Si quito los imanes, vemos que el estator tiene esta estructura metálica con estas 4 barras de imán y en el interior tenemos lo que se llama rotor, porque es el que gira. El rotor está compuesto por 2 bobinas de hilo de cobre esmaltado que se unen en serie. Esta bobina se une en serie con esta y eso lo podemos ver aquí. Aquí se puede ver cómo el hilo que sale de una bobina está soldado con el hilo que entra en la otra y al mismo tiempo luego el hilo que sale de esta bobina ya va soldado a este lado de esta parte metálica que es el colector y que es una pieza que está diseñada de forma muy ingeniosa para poder producir corriente continua y corriente alterna al mismo tiempo. Veis que aquí tiene una soldadura para unir el hilo
de cobre esmaltado que sale de esta bobina en esta parte, y si lo giro, vamos a ver que el hilo de cobre que sale de la otra bobina, ¿veis?, está soldado en este punto. Ahí ves la soldadura con este otro extremo de cobre. Y veis que el diseño del colector, como os digo, es muy ingenioso, porque aquí en el centro está partido ahí a la mitad, y si giro 180 grados, vamos a ver que está también aquí partido, es decir, está partido aquí y aquí, dos veces, como podéis comprobar. Y luego aquí, estos son anillos continuos en el extremo. Si nosotros ponemos estas pinzas metálicas que veis aquí, que se llaman escobillas, y son las encargadas de recoger la corriente que va a producirse aquí en las bobinas, si nosotros las colocamos en el centro, donde hagan contacto con esta pieza que está aquí partida, vamos a obtener corriente continua. Pero si nosotros las desplazamos y las ponemos en los extremos, en los anillos continuos, ¿veis cómo se pueden desplazar fácilmente? De esta manera. Ahora harían contacto aquí en los anillos continuos, esta y esta, obtenemos corriente alterna. Como os digo, es un generador didáctico que nos permite comprobar las dos clases de corriente. Corriente continua cuando las escobillas se colocan en el centro, como estaban puestas antes, y corriente alterna cuando se colocan en los anillos continuos. Y por último veis que estas escobillas que recogen la corriente están unidas a estas partes metálicas, que están unidas a los bornes donde se conectan los cables para extraer la corriente del generador. Lo giro para que lo veáis por este lado. Es exactamente igual. Esta escobilla la pondremos ahora en el centro para comprobar la generación de corriente continua. Y por la parte de atrás, para accionar el rotor rápidamente, tenemos un mecanismo de poleas. Nada más, una polea de mayor diámetro con una más pequeña que multiplica la velocidad de giro que nosotros tenemos en la primera. Y de esta manera, tan sencilla, cuando tenemos arriba el campo magnético constituido por 4 imanes, que como veis tengo todos los sur en el mismo lado y el norte al otro, de manera que aquí tengo el polo sur, aquí tengo el polo norte, y cuando yo giro esta polea, gira el rotor con sus bobinas en el interior de un campo magnético, y estamos produciendo o bien una corriente continua cuando tengo las escobillas en el centro, o bien corriente alterna cuando las tengo colocadas en los anillos continuos. Este generador funciona gracias al principio de inducción de Faraday, que vamos a ver experimentalmente a continuación. El principio de inducción de Faraday nos dice que cuando las líneas de fuerza de un campo magnético atraviesan una espira de material conductor, en esa espira se produce una corriente eléctrica. Faraday lo observó experimentalmente, como vamos a ver a continuación. Él disponía de una bobina, como la que tengo yo aquí, y una bobina o solenoide es un conjunto de espiras apiladas. En nuestro caso, como estáis viendo, esta bobina tiene 2000 espiras. La bobina se conecta con dos cables a este instrumento, que es un galvanómetro, un dispositivo que nos permite detectar una corriente eléctrica. Lo que Faraday observó es que cuando él tomaba un imán, que como ya sabéis tiene un polo norte y un polo sur, del polo norte salen esas líneas de fuerza y llegan al polo sur, y este imán lo introducía dentro de la bobina, fijaos en el galvanómetro, se obtenía una corriente eléctrica. ¿Veis? Al introducirlo, la aguja se ha desplazado hacia la izquierda, y cuando yo extraigo el imán, la aguja se ha desplazado a la derecha. Es importante ver que cuando hay movimiento del imán y por tanto de las líneas de fuerza sobre las espiras del solenoide, se produce una corriente eléctrica. ¿Veis? Y esa corriente eléctrica, al moverse la aguja de un lado para otro, nos indica que cuando yo introduzco el imán tiene un sentido porque se desplaza la aguja hacia la izquierda, pero cuando yo lo extraigo, el sentido cambia, porque la aguja se desplaza hacia la derecha. Por tanto, cuando introduzco el imán, tenemos corriente eléctrica en un sentido y cuando la extraigo en el sentido opuesto. Esto es corriente alterna. Ya sabéis que por definición, la corriente alterna es aquella que en un periodo determinado circula en un sentido y en el periodo siguiente circula en sentido contrario. Fijaos. ¿Veis cómo la aguja se desplaza de un lado a otro?
y luego vais a observar en el generador, cuando produzcamos corriente continua, que en caso de tener corriente continua solo se desplaza hacia un lado, porque tenemos corriente que solo circula en una dirección. Este es el principio de inducción de Faraday, por el cual obtenemos corriente siempre que tengamos movimiento del imán, de las líneas de campo del imán, en la bobina o en la espira del solenoide, pero también puede ocurrir a la inversa. Si nosotros dejamos fijo el imán y movemos el solenoide, se produce el mismo efecto. Y lo veis en el galvanómetro. Por tanto, para que se produzca o se induzca una corriente eléctrica, tenemos que tener líneas de fuerza, es decir, movimiento del imán, que corten con las espiras del solenoide. Por eso tiene que haber un movimiento relativo del imán frente a la bobina o de la bobina frente al imán. Eso es lo que nos dice el principio de inducción de la corriente de Faraday. ¿Cómo relacionamos el principio de inducción de Faraday con el funcionamiento de nuestro generador? Pues muy sencillo. Si hemos dicho que tenemos un estator compuesto por un campo magnético de 4 barras de imán, y aquí tenemos el polo sur, como pone de manifiesto la brújula, fijaos, y aquí tenemos el polo norte, fijaos en la otra brújula. Dentro de las líneas de fuerza de este campo magnético, que saldrían del norte y llegarían al sur, creando direcciones circulares, como ya sabéis, tenemos dos bobinas. Por lo tanto, si tenemos las líneas de fuerza de un campo magnético que atraviesan dos bobinas, tenemos ya los ingredientes del principio de inducción de Faraday. ¿Qué falta? Pues que exista movimiento relativo o bien de las líneas de fuerza del campo magnético respecto a las bobinas, o bien de la bobina, como es este caso, respecto a las líneas de fuerza del imán. Y en el momento que nosotros tenemos movimiento de las bobinas respecto a las líneas de fuerza del imán, sabemos que estamos induciendo una corriente eléctrica en las bobinas. Y esa corriente la recogemos gracias a esta estructura, el colector, y gracias a las escobillas en las bornas que tenemos identificadas con color rojo, que es el positivo, y color negro, que es el negativo. Cuando los anillos están dispuestos en la posición central, como vemos aquí, vamos a generar corriente continua, y eso lo podemos observar con ayuda del galvanómetro. Vamos a conectarlo y vamos a producir corriente. Lo conectamos y ahora lo pongo así para que se pueda ver mejor y accionamos la manivela. Fijaos que la aguja en este caso solo se desplaza hacia la izquierda. Eso es porque estamos produciendo corriente continua, que solo fluye en una dirección. Recordar que ahí, si ustedes están observando, ¿no? Como lo decía en el video, miren las escobillas, ¿no? Las escobillas y el colector. Esto era lo que hablábamos del ciclo, solamente ciclos positivos, ¿no? O sea, se está generando corriente directa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un lado de la bobina en una delga, ¿sí? Y en el otro lado de la bobina otra delga, y estas iban conmutando. Entonces el momento que conmuta, la onda vuelve a iniciar, ¿no? En el ciclo positivo. Termina, conmuta y nuevamente sigue el ciclo positivo. Entonces por eso es que la corriente se tiene en un solo sentido, ¿no? Ya van a ver cuando le coloca en cambio el colector, ya no como delgas, sino como anillos, y van a ver la diferencia, ¿no? cuando producíamos corriente alterna, la aguja se desplazaba en ambos sentidos porque la dirección de la corriente cambiaba constantemente. Si paro, veis que deja de generar corriente, pero una cosa muy curiosa: si yo acciono el generador en el sentido contrario, la corriente cambia de sentido y veis que la aguja ahora se desplaza en una sola dirección, pero en la dirección inversa a la de antes. Producimos corriente y en este caso estamos produciendo corriente continua. Si yo ahora muevo las escobillas, como os dije antes, de esta manera tan sencilla, a un punto donde tiene contacto con el anillo continuo, y muevo también la de atrás a este punto donde tiene contacto con el anillo continuo, ahora vamos a producir corriente alterna y vamos a ver qué pasa en el galvanómetro. Fijaos. Ahora
estamos produciendo corriente alterna. Y se pone de manifiesto, como veis, porque la corriente cambia constantemente de sentido. En un momento fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el contrario. Es decir, constantemente está cambiando el sentido de la corriente. Otra manera de poner de manifiesto los dos tipos de corriente que produce este generador es con este pequeño motor de imanes permanentes. Fijaos, es un módulo también didáctico, con un pequeño motor que consume muy poca corriente, las dos bornas, positiva y negativa, y para ver el movimiento tenemos esta hélice. Si quito el galvanómetro y conecto este pequeño motor, positivo y negativo, aquí las bornas, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo, como veis, las escobillas en el colector puestas en los anillos continuos, es decir, estamos generando corriente alterna. Voy a accionar lentamente la manivela y vamos a ver qué pasa en el motor. Fijaos, la hélice gira en un momento hacia un lado y en el contrario hacia el otro. Y eso es porque estamos generando corriente alterna. La corriente fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el sentido opuesto. Si giro en el sentido opuesto la polea, veis que el efecto es exactamente el mismo. Primero hacia un lado y a continuación hacia el otro. Vamos a cambiar las escobillas de nuevo y vamos a situarlas en el contacto central donde generamos corriente continua. Aquí tenemos una y cambiamos también la otra a la posición central, donde tenemos esta partición que cada 180 grados lo que hace es cambiar el sentido de la corriente, de manera que la corriente siempre fluye en el mismo sentido. Tomo de nuevo nuestro generador y empiezo a dar vueltas. Veis que ahora la hélice solo gira en un sentido y es porque estamos produciendo corriente continua. Si giro más rápidamente, pues produzco mayor tensión, mayor intensidad de corriente, en definitiva mayor potencia, y el motor gira más rápido. Importante es que si cambio el sentido de giro en la polea, estoy cambiando la polaridad de la corriente continua y vemos que ahora el motor gira en el sentido opuesto. Así giraría en la dirección contraria a las agujas del reloj y así en el sentido de las agujas del reloj. Como veis, el giro en el generador define la polaridad de la corriente. En este caso, corriente continua. Y os voy a demostrar cómo lo que estamos produciendo es corriente continua con ayuda de un pequeño LED. Ya sabéis que los LED, que son diodos emisores de luz, funcionan con corriente continua y solo permiten el paso de corriente, al ser un diodo, en un sentido. Vamos a ver que, por tanto, esta corriente continua tiene polaridad y además solo fluye en un sentido. Fijaos en el diodo LED. ¿Veis que emite pequeños destellos? Si yo ahora giro en el sentido contrario, es decir, cambiando la polaridad, veis que así no luce el LED, porque la polaridad de la corriente no es la adecuada para que el diodo permita el paso de la corriente. Pero si lo hacemos en este sentido, ahí vemos cómo se enciende y lo que estamos generando es corriente continua. Y en este caso tenemos el positivo correctamente colocado en el LED para que pueda encenderse y brillar, como estáis viendo. Bueno amigos, y con esto me despido. Ya habéis visto cómo funciona un generador de corriente continua. Un generador didáctico con un diseño de colector muy ingenioso que nos permite producir tanto corriente continua como corriente alterna. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo. Ya, entonces miren, ¿no? Lo que teníamos en el libro, ¿no? La diferencia entre el generador de corriente continua y corriente alterna, la única diferencia es que el de corriente continua en el colector se conformaban por delgas, cada delga conectada a la bobina del rotor, y en el generador de corriente alterna, en cambio, cada esquina del devanado del rotor se conectaba a un anillo, ya no a una delga, sino a un anillo. Y miren, con este módulo bastante práctico se pudo evidenciar eso, ¿no? Y con las mediciones que se hizo pueden ver claramente que
generaba corriente en un sentido cuando era directa y generaba corriente en los dos sentidos cuando era corriente alterna. Entonces no sé si ahorita ya quedó un poco más claro lo que nosotros habíamos visto en el texto. A ver, voy a cambiar. A ver, voy a cambiar un momento esto. Ok, entonces ahora ya quedó más claro estas dos imágenes, ¿no? El de corriente alterna y el de corriente continua, cuando el colector estaba conformado por dos delgas y ahora cuando el colector está conformado por dos anillos. Sí, no sé si tienen una pregunta, alguna pregunta, inquietud hasta ahí. No de mi parte. Ok, gracias. Entonces vamos a... Pronto, pero, entonces, según eso que vimos en el video, ese sería el motor que se encontraba que tenían los dos anillos, que le preguntaba a Fermín y Abel. Claro, exactamente. ¿Se acuerdan que Que el Fermín motor y de Abel Ferrari. decía que ya no tenían delgas, sino tenían anillos? Entonces se trataba de máquinas de corriente alterna, ¿sí? Entonces, esa es la Sí. diferencia, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, porque una de las preguntas era que en un motor tenía dos anillos, en otro motor tenía tres anillos. ¿Ya? A qué correspondería cada uno de esos, ¿no? Entonces vamos a ver acá, donde nos habíamos quedado en la clase de ayer, respecto a las fases, ¿no? Aquí justamente tiene que ver este punto, ¿ya? Dice, las máquinas de corriente alterna, tanto generadores como motores, pueden diseñarse para cualquier sistema de fases. Puede ser bifásico, trifásico, hexafásico, etcétera, ¿no? Sin embargo, algunos de ellos no tienen demasiadas aplicaciones en la práctica. El sistema más utilizado a nivel industrial es el del tipo trifásico, siendo el que aquí se estudiará principalmente, ¿ya? Entonces, miren, se puede construir, ¿no? De diferentes máquinas de diferentes fases, pero el, no son prácticos, ¿no? No son prácticas esas máquinas. La industria, el tipo por excelencia, ¿no? El estándar es la máquina trifásica de corriente alterna. Entonces vamos viendo cómo está conformado, ¿no? Pues aquí tenemos que un sistema trifásico está conformado por tres fuerzas electromotrices. Entonces miren, tenemos tres campos, ¿no? Tres campos, ¿ya? En el estator. Y como habíamos dicho, ¿no? Están separados 120 grados el uno respecto al otro. ¿Qué genera esto? Esto hace que en los voltajes que se van obteniendo en el colector, ¿sí? En los anillos, el un voltaje va a estar desfasado, ¿sí? Del otro en 120 grados. Entonces, si vemos el desfase que hay entre el uno y el otro, va a haber 120 grados. Y entre este de aquí y el siguiente también van a haber 120 grados. Y de ahí ya nuevamente se regresa, ¿no? Entre el café y el azul, la fase café y la fase azul, que estaríamos regresando, ¿no? Entonces, así generaríamos este tipo de voltajes, ¿no? Voltajes trifásicos. Dice, cada fuerza electromotriz está generada por un devanado independiente. Estos devanados se encuentran instalados sobre el estator a 120 grados unos de otros, tal como se representa de forma simbólica en la siguiente figura, ¿ya? Entonces aquí tenemos los tres bobinados, ¿no? En el estator, ¿ya? Y miren también la nomenclatura, ¿no? Utilizan el U,
la V y la W. El campo magnético giratorio, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se generaría el campo magnético, no? Vamos, antes de revisar lo que aquí en el libro nos indica, vamos a ver otro video en el que se entiende de mejor manera, ¿no? A la máquina trifásica. En animación se puede ver, se puede entender mucho mejor, ¿no? Ok. Ok, seguimos en los generadores, ¿no? No nos confundamos. Uno es generador y otro es el motor, ¿no? El generador, mecánicamente movemos el rotor y en los colectores obtenemos el voltaje, ¿no? Inducido. En el motor, en cambio, nosotros tenemos que colocar energía eléctrica para que se mueva el rotor. Entonces, no confundirse, no estamos revisando lo que son los generadores. La electricidad es el flujo de electrones en un cable. El cable de cobre está hecho de millones y millones de átomos de cobre. Cada átomo tiene un electrón libre. Este es un electrón que es capaz de moverse libremente entre otros átomos. Se mueve a otros átomos por sí mismo, pero esto ocurre al azar en todas las direcciones. Aquí van a ver una revisión completa, ¿no? de todo lo que hemos visto. Entonces presten que muchos atención electrones porque fluyan en la misma dirección. Si algo quedó no claro en las clases, ahorita les va a quedar mucho más claro, ¿no? Esto obliga a los electrones a fluir. Si invertimos la batería, los electrones fluyen en la dirección opuesta. Cuando la electricidad pasa a través de un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del cable. Si colocamos unas brújulas alrededor del cable y pasamos una corriente a través de él, las brújulas se alinean con el campo magnético. Si invertimos la dirección de la corriente, el campo magnético se invierte y las brújulas cambian de dirección. Si el cable se envuelve en una bobina, el campo magnético se hace más fuerte. Cada sección transversal del cable sigue produciendo un campo electromagnético, pero se combinan para formar un campo magnético mayor y más fuerte. El electroimán genera un polo norte y un polo sur, como un imán permanente, y podemos verlo de nuevo usando algunas brújulas. Si aumentamos la corriente de la bobina, el campo electromagnético aumenta. También podemos hacer lo contrario. Si pasamos un imán a través de una bobina de alambre, se genera una corriente en la bobina. El indicador del amperímetro indica una corriente que fluye en dirección hacia adelante, por lo que se está generando una corriente directa o CD. Cuando el imán deja de moverse, el indicador regresa a cero. Cuando el imán se mueve en la dirección opuesta, la corriente fluye en sentido contrario y el indicador muestra una corriente inversa. Si movemos el imán hacia adentro y hacia afuera repetidamente, la corriente, por lo tanto, alternará entre fluir hacia adelante y hacia atrás. Así es como se genera la corriente alterna o CA. La corriente se alterna en dirección. Si movemos el imán más rápido, se genera una mayor corriente. Si usamos un imán más fuerte, entonces la corriente también aumenta.
Si usamos una bobina más grande con más vueltas, entonces esto también generará una mayor corriente. En lugar de usar un imán permanente, podríamos usar un electroimán. A medida que lo movemos hacia adentro y hacia afuera, también generará una corriente alterna en la bobina. Pero con el electroimán podemos ajustar la corriente y el voltaje para variar la fuerza del campo electromagnético. Esto nos permite controlar cuánta corriente se genera en la bobina. En lugar de mover un imán dentro y fuera de una bobina, podemos generar una corriente mucho más fácil girando el imán y colocando las bobinas alrededor de este. La parte más fuerte del campo magnético está en los extremos donde convergen las líneas de campo magnético. Puedes ver las líneas de campo magnético rociando limaduras de hierro sobre el imán. Con el imán entre las dos bobinas no se genera corriente, pero a medida que el imán comienza a girar, la parte más fuerte del campo electromagnético se acerca cada vez más a la bobina. La bobina experimenta un cambio en la intensidad del campo magnético. Esto hará que más y más electrones sean empujados hacia adelante hasta su máxima intensidad. Entonces el imán comienza a alejarse de la bobina, por lo que el campo magnético comienza a disminuir y también lo hace la corriente de electrones hasta que llega a cero de nuevo. Ahora el extremo opuesto del imán comienza a acercarse a la bobina y esto empuja los electrones en la dirección opuesta, de nuevo a un punto máximo, y luego disminuye de nuevo a cero. Así que, si trazamos esta corriente en un gráfico, obtenemos una onda sinusoidal con la corriente fluyendo en las regiones positiva y luego negativa. Esta configuración nos da una fase única, el suministro de Ca. Pero tenemos todo este espacio entre bobinas, lo que parece un mal gasto. Pues podemos añadir más bobinas para crear más fases y proveer incluso más energía. Si colocamos otra bobina con una rotación de 120 grados desde la primera fase, esto nos dará una segunda fase. ¿Por qué? Porque la bobina está en un ángulo diferente, por lo que experimentará el cambio de intensidad del campo magnético en un momento diferente. Por lo tanto, la corriente va a fluir hacia adelante y hacia atrás en un momento diferente. Eso nos da otra onda sinusoidal que ocurre en un momento diferente. Todavía tenemos espacio vacío aquí. Así que podemos añadir otro conjunto de bobinas a 120 grados de la anterior para crear una tercera fase. Si usamos una sola fase, entonces por cada rotación del imán, la mitad del tiempo la corriente fluye hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Pero con tres fases, siempre tenemos una fase que fluye hacia adelante y siempre tenemos una que fluye hacia atrás, lo que significa que podemos utilizar esto para proporcionar más energía. En lugar de tener 3 bobinas separadas y 6 cables, ya que las fases siempre están cambiando entre adelante y atrás, podemos conectar los extremos de las bobinas entre sí. La corriente fluirá entonces libremente entre cada bobina a medida que cambie de dirección. Bien chicos, esto es todo por este vídeo, pero para continuar con vuestro aprendizaje, id a ver algunos de los vídeos en pantalla y nos encontraremos en la próxima lección. No os olvidéis de seguirnos en Facebook. Ok, entonces aquí ya quedó entendido esta parte, ¿no? El desfase, ¿sí? El campo magnético que está rotando pasa en tiempos diferentes por cada una de las bobinas. Por eso es que cuando pasa por la de acá arriba, por ejemplo, una tercera fase. Aquí, a ver, vamos un poquito más acá atrás. ¿Por qué? Porque la bobina está en un ángulo diferente. Ya. Por lo Entonces que miren en el norte, ¿no? Cuando pega lo máximo a una bobina, ahí iniciaría la cresta máxima, ¿no? De la fase. Y después de otro tiempo estaría apuntando a la otra bobina y después de otro tiempo a la otra. Ahí se produce el desfase, ¿no? El desfase Todavía tenemos espacio vacío aquí. En el voltaje inducido. Así que podemos añadir otro conjunto. Ya. Entonces aquí tenemos los 3 bobinas, ¿sí? En 120 grados, ¿no? Y se generan las 3 fases. Así es como se genera el sistema trifásico que nosotros tenemos, que nos entrega la empresa eléctrica, ¿no? A las industrias. Sobre todo a las industrias, ¿no? Ya a las residencias nos llega solamente 2 fases, ¿no? 2 fases, pero en la etapa de distribución nos llega 2 fases y un neutro. ¿Ya? A las industrias sí les llega trifásico, ¿no? Entonces miren, así es la manera como se va generando corriente alterna y corriente alterna
en varias fases. No sé si hay alguna pregunta respecto a este video, a esta animación que hemos visto. No en mi parte, profesor. Ok, entonces ahora sí, con esto vamos a entender mucho más fácil lo que está en la guía de estudio. Ok. Ya, entonces miren, ¿no? Aquí estamos con los mismos, con la misma explicación que teníamos en la animación. No voy a hacer esto un poco más grande. Ya. La flecha es el campo magnético, no el norte que le decíamos. Entonces miren, aquí el norte está apuntando a la bobina de color café, que sería, y cuando está en dirección, están pegando directamente, es el punto máximo de inducción. Entonces tenemos la cresta máxima en este punto, ¿no? En la línea, en el bobinado de color café. Cuando gira acá, gira el campo, ahora el punto máximo está en el color verde, pero es el punto máximo negativo. ¿Ya? Cuando sigue girando el campo, ahora pega en su punto máximo en la bobina de color azul que tenemos acá. ¿Ya? Si seguimos girando el campo, volvemos a estar en el punto máximo de la bobina de color café, pero en voltaje negativo, porque está opuesto, ¿no?, al primero que teníamos. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo. ¿Ya? Entonces estamos en esta parte de acá abajo de la onda. El campo sigue rotando y ahora está en la línea verde, ¿no?, en la bobina verde, ¿sí?, en el punto máximo. Entonces tenemos acá en la cresta máxima de la siguiente fase. Sigue rotando el rotor, ¿ya? Y ahora pega en la bobina de color celeste, pero en el sentido inverso. Entonces tenemos el punto máximo en sentido inverso. Y de ahí nuevamente regresa el campo hacia la parte de arriba, donde pega nuevamente a la bobina café en el punto máximo. ¿Ya? Entonces miren, va girando el campo magnético al interior, y debido a las tres bobinados que nosotros tenemos desfasados 120 grados, ¿sí?, entonces se van generando estas tres fases de acá, la U, la V y la W, ¿sí?, que es un sistema trifásico. Y ahora sí ya quedó mucho más claro, ¿no es cierto?, la explicación, viendo la animación con la explicación que se da aquí en el libro. ¿Ya? Ahora lo que hace, dice, de igual forma, si se cambia la secuencia de dos de las fases, se consigue que el flujo circule en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí teníamos la bobina café, luego seguía la verde y luego la celeste. Ya, aquí tenemos la café, la verde, la celeste, igual. ¿Ya? Entonces, simplemente la inversión, ¿no? La inversión del sentido de giro, aquí podemos ver, ¿no? Aquí el campo está yendo en sentido antihorario ahora. Viene de aquí, pasa acá, viene acá, y ahí viene hacia la izquierda, ¿sí? Está girando en sentido antihorario. Acá arriba estaba girando en sentido horario. Venía acá y después acá. ¿Ya? Entonces miren, la diferencia en este sentido de giro horario, se generaban estas fases en este orden, ¿no? W, U y la V. Cuando giramos el rotor en sentido opuesto, ahora se generan esta secuencia, ¿no? Se genera la U, la W y la V, ¿ya? Entonces si nosotros vemos
es fácil deducir que si intercambiamos, miren, aquí tenemos V y aquí tenemos V. Entonces, esta fase nunca se modificó. Las que se intercambiaron son las otras dos fases. Si se dan cuenta, la W y la U están intercambiadas. Entonces, cuando usted tiene un sistema, un motor trifásico, por ejemplo, para invertir el sentido de giro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Intercambiar dos de las fases. Intercambia dos de las fases y el motor va a girar en otro sentido. ¿Ya? Vuelve a invertir dos fases y va a girar en el otro sentido. De esta manera se cambia el sentido de giro de un motor de corriente alterna. ¿Sí? Trifásica, obviamente, ¿no? En el motor de corriente continua, en cambio, intercambiaba las polaridades de la batería. ¿Se acuerdan? Del voltaje DC intercambiaba la polarización y giraba en otro sentido. ¿Ya? En este caso, para girar en otro sentido una máquina trifásica, simplemente hay que intercambiar dos de las fases. Ya, entonces ahora sí vamos viendo un poco sobre la clasificación de estas máquinas de corriente alterna. ¿Ya? Entonces las máquinas de corriente alterna se dividen en dos, ¿no? Máquinas síncronas y máquinas asíncronas. Dentro de las máquinas síncronas están los generadores, o conocidos también como alternadores, ¿no? ¿Ya? Y dentro de estos generadores alternadores pueden ser monofásicos o trifásicos. Ya sabemos que en la industria el estándar es el trifásico, ¿no? ¿Ya? Y también dentro de estas máquinas síncronas encontramos los motores síncronos. Dentro de las máquinas asíncronas, ¿ya? En cambio se encuentran también de los dos tipos, generadores y motores, ¿ya? Pero aquí el que predomina, la máquina que predomina, ¿sí? Dentro de estas máquinas asíncronas son los motores. Y tenemos los motores monofásicos y trifásicos. Estos motores asíncronos monofásicos son los que tenemos en las bombas de agua o en las amoladoras, en los esmeriles de banco, ¿sí? Los motores asíncronos monofásicos. Y ya cuando son cargas mucho más grandes, son los motores asíncronos trifásicos que tenemos, ¿no? Y aquí vienen, dentro de estos motores asíncronos trifásicos, hay de dos tipos. Los de rotor bobinado, ¿sí? Los que usted ve el rotor y tiene bobinas, y los de rotor sin bobinar. Y aquí está el que decía el compañero, ¿no? Que había un rotor, que el rotor era una sola masa. Claro, porque estamos hablando de este motor. Es un motor asíncrono, ¿sí? De rotor sin bobinar, o rotor en cortocircuito, o rotor jaula de ardilla, como se conoce. Ya, entonces vamos a ir viendo las características de estos motores, ¿no? Miren, una máquina síncrona, ¿sí? Es en la que usted encuentra los famosos anillos. Miren, aquí están los anillos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ya creo que ahí se alcanza a ver bien. Ya. Entonces miren, estamos con motores, ¿sí? O máquinas de corriente alterna. Las que son síncronas son en las que usted va a encontrar los anillos, ¿sí? Aquí están los famosos anillos en el colector, ¿ya? Y las que son asíncronas, ¿sí? Son las que va a encontrar, como decía el compañero, el rotor una sola masa de metal. Ya no hay bobinados. Pero no es que no hay, no. Internamente ya vamos a ver que sí es. Parece una sola masa metálica, pero en sí hay espiras, ¿sí? Cortocircuitadas, porque tiene una placa metálica en un extremo y en el otro extremo. Pero son espiras, como las que estamos nosotros analizando en el texto, ¿no? Son espiras. ¿Ya? Para que se entienda un poquito mejor esto, entonces ahora vamos a ver el motor, ¿sí?
justamente jaula de ardilla, ¿no? Para que ustedes lo vayan entendiendo de mejor manera. Vamos, déjenme ver el video correspondiente. Este no es. Este de acá. Este es un motor eléctrico. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos 3 conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene 2 anillos en los extremos que están conectados por unas barras y... Eso es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, en realidad son espiras. Cada barra de aquí metálica es una espira, pero estas espiras están cortocircuitadas tanto en un extremo como en el otro, ¿ya? Entonces, no es que es una sola masa metálica, no, son espiras y por eso es que aquí también se induce el campo magnético y hace que el rotor gire. Si es que no fuera así, si es que fuera una sola masa metálica, esto no giraría, ¿no? No estaríamos cumpliendo con el principio del magnetismo, del campo magnético. Y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras,
Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y éste se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas, al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto. Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator.
El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas. Esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1, y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las 2 terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las 2 terminales V y por último la bobina de fase 3 conectada a los 2 terminales W. Observe que las terminales eléctricas están distribuidas en una configuración diferente de un lado a otro. Veremos por qué en un momento. Ahora traemos nuestra fuente de alimentación trifásica y la conectamos a sus respectivos terminales. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay 2 formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre 2 fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los 2 extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a 2 bobinas. Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre 2 fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a 2 bobinas como en la configuración de triángulo.
Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por... Ok, listo. Entonces aquí hemos revisado, ¿no? El principio de funcionamiento y también hemos repasado lo que ya vimos, ¿no? Las conexiones, ¿se acuerdan de los transformadores trifásicos? Habían dos tipos de conexiones, el estrella y el triángulo. Entonces aquí ya se puede evidenciar de mejor manera, ¿no? De manera más gráfica la diferencia. ¿Se acuerdan que la diferencia era en un raíz de 3? Ya, es porque en un caso, ¿sí? Está, por ejemplo, en este caso de la estrella, ya hay dos bobinas que están entre línea y línea, ya. En cambio, en el otro, en la configuración delta, estamos por acá, en la configuración delta hay una bobina entre línea y línea. Eso lo habíamos visto en la parte de los transformadores. Ya, pero lo que importa es acá, ¿no? La inducción que se tiene, el rotor que es jaula de ardilla, la inducción de los bobinados en el estator separados 120 grados. Ahora ya podemos entender por qué en la bornera habían 6, ¿no? En la caja de conexiones habían 6 borneras. Es porque corresponden a las 3 bobinas, ¿no? Entonces, contestando las preguntas de Fermín y Abel, una de las máquinas era un motor trifásico. Ya, por eso tenía en su caja de conexiones 6 bornes. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud respecto a las máquinas de corriente alterna. A diferencia del generador, ¿se acuerdan en la explicación? El campo magnético estaba en el rotor y este inducía en el estator. Ya, ahora es al revés, ¿no? Ahora el campo magnético se induce en el estator, se genera en el estator, perdón, e induce el movimiento en el rotor. Ya, pero la concepción es la misma, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Con estos videos ya queda mucho más claro, ¿no? La explicación de la parte trifásica. ¿Dónde está? Aquí está la guía de estudio. Ya, entonces ahí podemos ver, ¿no? Las diferencias. Aquí en el video acabamos de ver una máquina síncrona, ¿no? Es de este tipo, ¿no? Jaula de ardilla. Todo el conexionado eléctrico, el bobinado, los devanados están en el estator y el rotor. Es típico ver un rotor de jaula de ardilla. Ahora, en el síncrono, en cambio, cuando ya, si ustedes se topan con un rotor que tiene anillos, ya saben que es una máquina síncrona, ¿no? Igual de corriente alterna. Ok, entonces las máquinas síncronas, ¿sí? Dice, como ya se ha indicado, las máquinas síncronas son aquellas en las que el rotor gira a la velocidad de sincronismo, de la misma forma que las de corriente continua. Están formadas por un circuito magnético y dos eléctricos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cada una de las partes, ¿no? De este tipo de máquinas. Ya sabíamos de las máquinas de corriente continua que existían dos circuitos, ¿no?
el circuito magnético y el circuito eléctrico. El circuito magnético está conformado por el hierro, ¿no? Los núcleos. Y tenemos dos en el estator y en el rotor, ¿ya? Entonces, acá podemos ver la parte esquemática, ¿sí? del circuito magnético, y acá podemos ver el real, ¿no? Una imagen de una máquina real, el estator de una máquina síncrona. Las ranuras, aquí podemos ver diferentes tipos de ranuras, ¿no? Hay diferente forma. Ya, acuérdense que por estas ranuras van a ir los bobinados, ¿no? Los bobinados del estator. ¿Ya? Entonces pueden ser de polos salientes, ranurados o de polos lisos. Y aquí podemos ver, ¿no? Miren. Este es rotor de polos salientes. Miren, aquí están los polos, ¿no? Sobresalen en el rotor. ¿Ya? Acá en cambio tenemos los de rotor ranurados, ¿sí? Aquí tenemos los surcos por donde van a ir las bobinas. ¿Ya? Aquí tenemos el esquema y la imagen de un rotor real. Aquí el esquema del otro tipo y la imagen, ¿no? de un rotor real, para que se pueda apreciar la diferencia. En cambio, los circuitos eléctricos tenemos las bobinas, ¿no? los devanados, tanto en el circuito inductor, ¿ya? como en el rotor, como en el estator, ya, en el inducido. En este caso, el colector, aquí se puede apreciar de mejor manera. El colector está conformado por anillos, ¿no? Cada uno de estos anillos se conectarán a una bobina dentro del rotor. Y aquí están las escobillas, ¿no? Las cajas de Borne, las conexiones, como ya lo vimos anteriormente, puede estar de diferente configuración, ¿no? En delta o en estrella. ¿Sí? En conexión en triángulo, cuando vean que está del un extremo al otro extremo, los unos con los dos, ¿sí? En otras palabras, porque tenemos un U1, V1, W1 y un W2, U2 y un V2. Entonces, cuando están unidos el 1 con el 2, estamos hablando de una configuración en triángulo. En cambio, cuando tenemos cortocircuitados, unidos, todos del mismo número, en este caso el 2, ¿ya? Estamos hablando de una conexión estrella, ¿ya? Acuérdense que cada uno de estas son bobinas y tiene dos extremos, ¿no? Cada bobina tiene dos extremos. Al tener 3 bobinas tenemos 6 extremos. Aquí tenemos el funcionamiento como generador, ¿no? Esto ya un poco más apegado a las máquinas reales, ¿no? Ya no es el esquema original que tenemos, pero la filosofía es la misma, ¿no? Mecánicamente se mueve el rotor genera un campo magnético, ¿sí? Y va induciendo en las 3 bobinas separadas 120 grados del estator y va induciendo un voltaje. Esta es la máquina que nosotros vimos en los videos, ¿no? En los videos de los generadores. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿no? Una aplicación real de un motor eléctrico acoplado a una carga mecánica. En este caso es una bomba, ¿no? Una bomba. Miren, de hecho esta es una mini central hidroeléctrica, entonces al revés, ¿no? No es motor, es un generador. Entonces tenemos aquí una turbina hidroeléctrica, una turbina de agua que se conecta a través de este eje a este generador. ¿Ya?
obteniendo un voltaje trifásico. Aquí también tenemos un aerogenerador, ¿no? Es igual. Aquí el viento es el que mueve al generador, ¿no? Acá es el agua el que mueve al generador. Pues tenemos hidroeléctricas, generación hidroeléctrica, generación eólica. ¿Ya? Esta relación ya la habíamos visto, ¿no? Y se mantiene. Es la relación entre la frecuencia, el número de pares de polos y la velocidad en RPM a las que va a girar, ¿no? La máquina. Entonces esa relación se mantiene de lo que ya vimos anteriormente. En cambio el funcionamiento como motor, hablando de la máquina síncrona, dice, además de funcionar como generador, dice, se puede usar como motor. Para ello debe mantenerse la corriente de la excitación y aplicar la alimentación, en este caso trifásica, al devanado estator. Ya una máquina sincrónica no gira, ¿no? Hay que excitarla, ¿sí? Con un circuito adicional. Ya una vez que se pone en marcha la corriente de excitación, ahí empieza a girar, ¿no? No es como los motores asíncronos. Usted conecta y empieza a girar automáticamente, no. Se llama síncrono justamente porque tiene que sincronizar, ¿no? El giro. Dice, con estas condiciones, vamos a agrandar un poquito más. Aquí está. Con estas condiciones de alimentación se produce que el circuito magnético del estator, el efecto denominado campo magnético giratorio, ya mencionado al principio de su unidad. Si se alimenta la excitación, el devanado inductor genera un campo magnético fijo que intenta alinearse con el campo magnético giratorio en un breve periodo de tiempo, ¿ya? El de la velocidad de sincronismo, no pudiendo arrancar. En esta situación, el rotor puede emitir un zumbido debido a las rápidas atracciones y repulsiones e incluso puede sufrir un ligero balanceo, dice, pero sin lograr arrancar. Sin embargo, si con un sistema de arrastre se lleva al rotor a la velocidad de sincronismo, cuando éste se desacopla de su eje, el motor síncrono continuará girando, ¿ya? Entonces, por una parte, en el estator se genera el campo magnético, pero hay que moverle al rotor para que se sincronice con la velocidad del campo del estator y ahí sí continúa funcionando, ¿no? Como motor. Ya, por eso de pronto no es tan utilizado, no es tan práctico. No hay un sistema que haga eso. Más que nada las máquinas asíncronas no tienen este inconveniente, ¿no? Un motor asíncrono usted solamente conecta, ¿sí? Le conecta la fuente y empieza a girar. No necesita hacerle nada más. En un motor síncrono, en cambio, no. Usted conecta el estator y el campo que se genera ya está girando a una cierta velocidad, ¿no? Ahora lo que tiene que hacer es girar, alimentar al rotor, hacer girarle al rotor para que llegue a la misma velocidad del campo magnético del estator, y cuando están en sincronismo, ahí sí coge y continúa el funcionamiento. Esa es la particularidad, ¿no?, de estos motores síncronos. Y las máquinas asíncronas son las que normalmente utilizamos, ¿no?, en la industria. Entonces, para no cortar la explicación de la máquina síncrona, vamos a dejar ahí hasta la próxima clase, ¿sí?, en la que ya entraremos de lleno con esta máquina. Estas son ya las, si ustedes pueden ver, son las que nosotros ya conocemos, ¿no? Las que tienen el ventilador en un lado, las que son el rotor tipo jaula de ardilla, las que tienen las borneras la caja de conexiones de 6 bornes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene 3 bobinas, porque es un motor trifásico. Entonces ya esto son equipos que los podemos identificar fácilmente, ¿no?, en algún taller,
en la industria, en yo que sé, en termoesmeraldas, en refinería, oleoducto, poliducto, ahí pueden encontrar, ¿no?, este tipo de motores. Ya son los que más se utilizan en el ámbito industrial. Entonces esto lo estaremos viendo la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud de lo que hemos visto el día de hoy. De mi parte, no, profesor. Ok, vamos brevemente a tomar la asistencia. Me esperan un momentito nada más. A ver, vamos rápidamente a tomar la asistencia. A ver, me va respondiendo a la lista, por favor. Carrasco Mina José. Presente, profesor. Gracias. Cortés Jama Jofre. Presente, profe. Gracias. Guachamín Samaniego Joshua. Presente, profe. Gracias. Oviedo Iliana. No está. Parrales Leones José. Presente, profesor. Gracias. Ulloa Marcillo Diego. No está. Vázquez Vélez Alfredo. No está. Ok. Listo, jóvenes, esa es la asistencia. Eso es todo por el día de hoy. Entonces, que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima clase. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias. Pasen bien. Buena noche.